Hola, buenos días. El texto que quiero compartir en esta mañana está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 22 al 31. Dice así: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no se pueden hacer algo tan insignificante. ¿Por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, deben atormentar, no deben o atormentar, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Nosotros, si vemos la condición que hay en el mundo el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que hay personas que de la noche a la mañana perdieron todo lo que tenían. Eh, Hoy día vemos en las noticias que personas que dependían, por ejemplo, de los restaurantes, del turismo y de distintos negocios, hoy día han perdido su fuente laboral. Y de repente, en este tiempo, debido a la pandemia, muchas personas están viviendo por una etapa de incertidumbre en sus vidas, de no saber qué cosa se puede esperar del día de mañana, de no saber qué cosa es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer. Una sensación de incertidumbre muy grande se manifiesta en los corazones el día de hoy. Y de repente llega este tipo de palabra. Yo sé que de repente muchos lo han leído, muchos lo han escuchado antes, acerca de una promesa de un Dios que se va a preocupar, ¿no es cierto? Que no te preocupes de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir, porque Dios dice que se preocupa de nosotros. Pero nosotros vemos hoy día, y no solamente hoy día, desde antes hemos visto que el hambre existe en el mundo. Vemos de repente que en documentales donde hay niños que están tirados, ¿no es cierto?, siendo acechados por los cuervos porque presentan graves muy altos de desnutrición. Y muchas veces de repente nos preguntamos si a Dios le importan estas cosas. Leemos esta palabra, ¿no es cierto? Y nos preguntamos si a Dios le importan estas cosas, si Dios no se duele del hambre que pasan estos niños o de la gente que perdió su trabajo. O quizás de repente esta palabra está mal. Pero si nosotros, particularmente yo, he visto documentales, ¿no es cierto?, en los cuales precisamente esos lugares donde se manifiesta estos casos de hambre, donde vemos a estos niños, son lugares donde se practican ritos paganos, son lugares donde no se alaba al único y verdadero Dios, son lugares donde depositan su confianza en otros dioses. Y esta palabra siempre nos hace entender de que para que se cumpla esta palabra en nosotros hay un requisito que nosotros tenemos que cumplir. Y el Señor dice que es buscar primero su reino y estas cosas os serán añadidas. O sea, esta palabra se cumple en nosotros cuando nosotros primero buscamos al Señor. Primero declaramos a Jesús como único Rey, como único Señor de nuestras vidas, como el Rey de nuestro hogar. Ahora, muchos podrán decir, yo he permitido que Jesús sea el Rey de mi hogar, pero ¿estará reinando Jesús un hogar donde hay división? ¿Estará reinando Jesús un hogar donde hay pleito, donde hay celos, donde hay contienda?
¿Reinará Jesús un lugar donde prima el orgullo? Verdaderamente no es así. Cuando el Señor toma control de una familia, de una vida, se debe manifestar primeramente suprimiendo todo orgullo que hay en nuestros corazones. No ser perfectos, pero ser capaces y tener la valentía de reconocer que nosotros nos hemos fallado, que nosotros hemos herido. Yo les hacía la comparación de esos niños o de esos países donde hay una hambre extrema, y muchos quizás puedan decir: yo no le rindo culto a ningún dios pagano, o yo no realizo rituales satánicos ni nada de esas cosas. Pero muchas veces nosotros sin darnos cuenta le rendimos culto a otros dioses, porque probablemente en tu casa esté reinando el internet. Probablemente le dedicas más tiempo a estar horas metidos en el celular que separar un tiempo para buscar al Señor. Probablemente la unidad no sea precisamente el núcleo que rige tu familia, porque cada uno, a pesar de que estén todos juntos, a pesar de que estén viviendo en una casa en cuarentena, quizás encerrados, quizás cada uno está en su propio mundo, quizás están totalmente separados y no están unidos como una verdadera familia. Entonces, nosotros hoy día recibimos una promesa de parte del Señor de tener la certidumbre de que Dios va a ver por nosotros. Hoy día tú eres libre de poder hacer una oración y clamar al Señor, o participar de una cadena de oración para que esta pandemia se termine, para que esta pandemia se acabe. Pero cuando nosotros vemos estas cosas reflejadas en la palabra del Señor, nos damos cuenta que lo único que está pasando aquí es que se está cumpliendo la palabra del Señor. Cuando el Señor nos muestra de que decidió destruir o traer mortandad al pueblo de Egipto, no dice la Biblia que ellos empezaron a clamar porque el Señor no trajera, ¿no es cierto?, este mal. Ellos simplemente empezaron a seguir las instrucciones que Dios les había dado. Hoy día, si tú quieres acercarte al Señor en una oración, no lo hagas necesariamente pidiéndole que termine la pandemia, sino para que Dios te dé el conocimiento y la sabiduría de lo que tú tienes que hacer. Dice la palabra del Señor que las instrucciones que ellos recibieron fue el poder, ¿no es cierto?, poner en el lindel de su puerta la sangre del Cordero, que significa o que representa la sangre de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, permitir que la sangre de Cristo nos cubra. Y dice que ellos se saciaron del alimento de ese Cordero, que representa, ¿no es cierto?, a Cristo. Y Cristo es la verdad, y la verdad es su palabra. Cuando ellos ingirieron ese alimento, significa de que ellos permitieron que esa verdad, que es Cristo, se apodere, entre dentro de cada uno de ellos. Y dice que también comieron esto con unas hierbas amargas, porque muchas veces esas hierbas amargas representan, ¿no es cierto?, porque es difícil el que nosotros podamos reconocer nuestras faltas. Es difícil que nosotros podamos un día sentar a nuestra familia y reconocer que hemos sido malos padres, o de repente malas madres o malos hijos. Es muy difícil reconocer y saciarse de esas hierbas amargas que no se siente bien, pero que después le hacen bien a nuestro organismo, que a nuestro paladar de repente entran como hierbas amargas, pero que después causan la sanidad para la cual Dios ha permitido que llegue a nuestras vidas. Yo en este momento, si tú tienes esta incertidumbre y quieres tener la certidumbre de que Dios vele por ti, de que Dios añada estas cosas, yo te invito en esta hora a que tú busques el reino de Dios a través de una oración, a que invites a Jesucristo a entrar en tu casa, a entrar a tu corazón. Yo te guío en este momento a que tú le digas: Señor Jesús, he entendido tu palabra, me arrepiento de mis pecados y te pido que ingreses a mi vida, a mi corazón y a mi familia, y escribas mi nombre en el libro de la vida, y puedas poner paz en mi corazón. En tiempos de incertidumbre, estar confiado de que tú velarás por mí y por mi familia. Amén. Y que Dios les bendiga.